Saludos amigos, el presente texto que leeré es un comunicado de Amnistía Internacional México que comenta lo siguiente: la incompetencia y la inercia manifiestas favorecen la epidemia de desapariciones. La incompetencia que afecta a todo el sistema y una ausencia total de voluntad por parte de las autoridades estatales y federales de México para investigar la desaparición de miles de personas y buscarlas debidamente, están alimentando una crisis de derechos humanos de dimensiones epidémicas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado en días pasados. En un trato de indolencia, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, la Organización de Derechos Humanos expone cómo se reflejan en el estado septentrional de Chihuahua y el resto del país las graves deficiencias de la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado meridional de Guerrero en septiembre de 2014. Según datos oficiales, sigue sin conocerse el paradero de más de 27,000 personas, muchas de ellas víctimas de desaparición forzada. La incesante ola de desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con que se está manejando la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América. Por desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo México que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo. Incompetencia. En muchos casos de desapariciones denunciadas, la víctima fue vista por última vez cuando era detenida por la policía o el ejército. Sin embargo, México carece de un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las manos ante la comisión de desapariciones forzadas. Cuando los familiares acuden a la policía para dar parte de una desaparición, las autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y a afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales. La búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza por sistema o nunca llega a ponerse en marcha. En las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados. En el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que el gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial, es un hecho bien documentado. Se empeñó en seguir una sola línea de investigación, la de que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero local. La teoría de que los estudiantes habían sido incinerados fue rechazada tajantemente por un órgano internacional de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas. La deficiente investigación realizada hasta la fecha no ha esclarecido mínimamente la responsabilidad del mando. Los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de video. Se reunieron pruebas balísticas
pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental. El equipo investigador de Amnistía Internacional descubrió casos análogos de incompetencia en la investigación de desapariciones ocurridas en el estado septentrional de Chihuahua, y al menos un caso de encubrimiento por parte de las autoridades de dicho estado. Desde 2007, casi 1,700 personas han desaparecido en todo Chihuahua. En la mayoría de los casos, las autoridades no adoptaron medidas fundamentales para la investigación, como hacer comprobaciones telefónicas, bancarias y financieras de las víctimas o los sospechosos, usar la señal de geolocalización de los teléfonos móviles o revisar los datos procedentes de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde la persona desapareció. Estos graves fallos obligan a los familiares de las personas desaparecidas a asumir la carga de buscar a sus seres queridos. Algunos recorren el país en su busca, otros contratan a detectives privados y reúnen pruebas por su cuenta. Normalmente la información que aportan las familias solo sirve para engrosar el expediente del caso. Rara vez es sometida a un examen escrupuloso por las autoridades para establecer nuevas líneas de investigación o comprobar todas las pistas disponibles. José Rosario Hernández fue víctima de desaparición forzada la tarde del 23 de octubre de 2011. Una patrulla de policía municipal lo detuvo cuando iba en coche con 2 amigos por la ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua. Sigue sin conocerse su paradero. En los días que sucedieron a su desaparición, las autoridades se negaron a facilitar información de cualquier clase a su familia. Funcionarios de las oficinas de policía municipal y patrulla de carreteras negaron incluso que hubiera sido detenido. A pesar de que una grúa se había llevado el automóvil de José Rosario por orden de las autoridades y había testigos de su detención. La familia identificó al agente que había detenido a José Rosario y lo desafió a contar lo que había pasado, pero él se negó. Finalmente se detuvo al agente gracias al empeño y las reiteradas peticiones de la familia y sus representantes letrados. Está previsto que su juicio comience en enero de 2016. Con todo, la investigación no ha sido exhaustiva y no se ha intentado obtener información que ayude a esclarecer el paradero de José Rosario. La madre de Brenda Karina Ramírez, joven de 22 años, desaparecida el 19 de julio de 2011, después de que unos hombres armados se la llevaran de la casa de unos parientes en Ciudad Cuauhtémoc, ha asumido la carga de buscar ella misma a su hija después de que las autoridades no investigaran debidamente el trágico suceso. Cuando al fin tuvo el acceso al expediente oficial del caso, se encontró con que estaba prácticamente vacío. Contó lo siguiente a Amnistía Internacional: lo que hay en el expediente de mi hija es lo que he entregado yo, nada más. El poder y la influencia de los cárteles de la droga también tienen mucho que ver en los retrasos de las investigaciones. Los familiares de otra persona que había desaparecido contaron que miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua se negaron a investigar en cierta zona del estado, aduciendo que tenían miedo y no podían ir allí. Falta de recursos. Los graves defectos de las investigaciones también están causados por la falta de inversión en las procuradurías que se encargan de hacerlas. Las autoridades
están sobrepasadas con un volumen de casos inmanejable y excesiva rotación del personal. La incapacidad del gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones mínimamente adecuadas sobre las desapariciones pone en grave peligro a miles de personas, ha afirmado Erika Guevara Rosas. Las autoridades mexicanas deben elaborar una política pública destinada a evitar estas tragedias para impedir que ocurran más desapariciones. Deben poner en marcha investigaciones efectivas y buscar eficazmente a las personas desaparecidas, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar reparaciones adecuadas a las víctimas. El 10 de diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un proyecto de ley al Congreso para abordar la crisis de desapariciones. Sin embargo, este proyecto no cumple las normas internacionales en algunos aspectos fundamentales. El Congreso de México debe mejorar sustancialmente el documento para que sea un instrumento eficaz a la hora de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y de impedir que ocurran más desapariciones. Son tan solo un par de casos muy importantes, de ninguna forma se pueden minimizar. Ambos son representativos de la violencia que el Estado mexicano sigue ejerciendo sobre los ciudadanos de este pueblo de México. Es innegable el poder que ejerce este títere de los pinos sobre los magistrados, los senadores, los diputados, sobre la Sedena, sobre la Marina, sobre la PFP, la Gendarmería, los gobiernos de los estados. Todo esto ha desatado un incremento en la violencia que a manos de los cárteles se encuentra el gran negocio vinculado con el narcogobierno. Ellos traman el desvío de recursos hacia cuentas secretas, extrapersonales, el lavado de dinero, el tráfico de órganos. Hay una lista de precio por órgano que asciende a miles de euros. Sin duda, se trata de grandes negocios. Hay que reconocerles su perseverancia y el gran logro en convertir a México en la meca del narcotráfico. Aquí, en donde se producen hasta el 90% de la cocaína, marihuana, metanfetaminas que llegan a los Estados Unidos. Asimismo, de la ignominia en la frontera norte, ese muro que es un símbolo al interés económico que no solo tiene como fin exclusivo el control migratorio, sino el control del costo de sustancias tóxicas, de las cuales más de 80 millones de estadounidenses son dependientes, especialmente las clases más jodidas, ya que la estrategia del gobierno yanqui es favorecer e incrementar la violencia, la pobreza y la ausencia de ciudadanos que cada vez protesten menos por las medidas de austeridad y miseria en las que tienen sometidos a más de 40 millones de ciudadanos estadounidenses. De esta forma, han convertido a entidades del país, de México, en zonas de alta producción, y entre ellas se encuentran Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos. Los últimos 4 conforman el Pentágono mexicano, donde se cultiva amapola y produce cocaína para exportarse a los Estados Unidos. Precisamente, los camioneros de las líneas de autobuses son quienes, obligados o extorsionados, transportan
en paquetes desde 5 kilogramos en adelante este tipo de sustancias como cocaína o marihuana. Es grave pensar y deducir que la persecución, ejecución extrajudicial, tortura y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en parte se debió a la postura combativa que representan no solo los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, sino en general todas las normales rurales, que hasta hoy han sido reducidas a 16 escuelas rurales. Estas normales rurales, que son creadoras de maestros conscientes, críticos, patriotas, maestros normalistas, que se desplazan a las comunidades más alejadas, en las entidades de más bajo desarrollo, y que al Estado le conviene mantenerlas sumidas en la miseria, pobreza, analfabetismo, ya que sus necesidades pueden ser en temporadas burladas con despensas, en temporadas electoreras burladas con despensas, material para construcción o X proyecto, pero siempre sin favorecer su desarrollo. Debemos de saber que la mayor cantidad de comunidades miserables son las que habitualmente han llevado al títere a los telepresidentes, a los gobernadores del PRI, del PAN, del Verde, del PRD, de Nueva Alianza, a ocupar puestos de gobernaturas o alcaldías. Es imperante que el pueblo reconcientice su voto y detener la elección a favor de las ratas del PRIAN, PRD Verde, Nueva Alianza y Humanista, ya que estos pseudopartidos son quienes con su doble discurso envuelven al pueblo, que al fin y al cabo es quien los elige. El bajo precio del barril de petróleo impuesto por los Estados Unidos, por las sobreofertas de petróleo de esquisto, de gas de shale y las adquisiciones a bajo costo de petróleo y gas en Medio Oriente, estos Estados Unidos sustraen grandes cantidades de hidrocarburos de Medio Oriente, todo a pesar de sus encargos en México, lo han ido teniendo fácil mediante el remate de los campos petroleros que el títere Peña Nieto ha ido ofreciendo a estas compañías como Shell, como Mobil, como Exxon, y que las inversiones extranjeras no superan los ingresos que tenía Pemex, que ascendían a más de 1.5 billones de pesos. No representan ni siquiera una sexta parte de esos 1.5 billones de pesos que aportaba Pemex cuando mantenía buenos rendimientos a pesar del desgaste económico que la Secretaría de Hacienda le había venido efectuando en contra de estos recursos económicos que perfectamente pudieron haber servido para construir más refinerías, para que este petróleo se procesara, se realizara petroquímica en México. Pues eso no fue algo que les interesara a estos apátridas corruptos. También se perfilan las refinerías
que se han ido subastando, como Salina Cruz, Tula Hidalgo, Pajaritos, para que éstas sean entregadas al mejor postor. De esta forma se va dando entrada a las transnacionales para que vayan depositando sus migajas para la poca o nula inversión en programas de desarrollo social que continúan burlando las necesidades básicas del pueblo mexicano. Tan grave es la situación que cualquier intento de denuncia o de libre expresión es motivo de ser objeto de lo que adolecen activistas, periodistas, campesinos, obreros, luchadores sociales, políticos de centro izquierda, mujeres, etc. Represión, persecución, tortura, homicidios y desaparición. Todo de forma inexplicable y ante el conocimiento de que la impunidad y la corrupción está a la orden del día. Aquí en México, la ley es inventada, es una simulación, porque el Estado de Derecho inexistente es letra muerta. México es uno de los países que más acuerdos internacionales tiene pendientes por corroborar y que son tarea del Ejecutivo y Legislativo en conjunto. Sin embargo, dichos acuerdos en cuanto a derechos humanos, laborales y de salud, libertad de expresión, no son corroborados por el Estado mexicano, porque este es el primero en violentarlos para servir al gran capital. La Unión Europea y Estados Unidos, que son quienes les dictan órdenes y a quienes han servido los gobiernos espurios de Calderón, de Fox, del títere telepresidente Peña Nieto, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo Ponce de León. Sin duda, estos agravios han ido comprometiendo el estado de bienestar de los ciudadanos y ha ido diezmando la eficiencia de los servicios de educación, salud, vivienda, jubilaciones y seguridad. El ATP, el TLCAN, que nació muerto, el mismo ATP que ha nacido muerto, que solamente es un medio explotador y asesino en su interior, porque nada más tiene como interés primordial beneficiar a los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y en menor grado a México, a Brunei, a Vietnam, que son países que integran el ATP o APP o Trans-Pacific Partnership, como se le quiera llamar, y otros acuerdos han servido únicamente para deteriorar y desmantelar más de 1.500 instituciones, entre ellas las comunicaciones, el agua, la salud, el transporte, la cultura, los sistemas de pensiones, la educación, las minas o la minería, la tecnología, la farmacéutica, la infraestructura y el desarrollo. También la aviación, los ferrocarriles. El dólar, considerando el tipo de cambio de hace 25 años, se ha incrementado más de 620% con respecto a 1990. Así de graves son las condiciones socioeconómicas, políticas y geopolíticas en México debido al servilismo de las narcoautoridades corruptas y asesinas, traidoras a la patria. Solo de dos formas podemos abatir a este régimen hijo de puta. Una de estas formas puede ser la vía armada, el ataque frontal
contra el Estado, en el cual habría muchas pérdidas humanas que se estiman en aproximadamente 30 a 40 millones de mexicanos. Lo que se logrará es una lenta reestructuración posguerra civil con riesgo de intervencionismo yanquista y la pérdida acelerada de territorio. La otra forma, pues, fortalecer la intención del voto y efectividad en las próximas elecciones de 2016-2018 a favor de los partidos de izquierda, en particular de Morena. Es importante asumir que las condiciones de seguridad que actualmente este gobierno fascista, corrupto de Enrique Peña Nieto no son ni siquiera las básicas que merece el pueblo mexicano. No hay sustentabilidad alimentaria. Todos los días el pueblo mexicano está siendo envenenado con alimentos transgénicos, con maíz transgénico, con arroz transgénico, con trigo transgénico, con soya transgénica. Y una de dos, o se muere de hambre, o se muere de cáncer, de enfermedades inmunológicas, o se muere de leucemia, porque también el fracking hidráulico que tiene como forma de obtención de gas o de petróleo, pues es el uso de más de 100 químicos, entre ellos uranio, para perforar la roca a más de 1000 metros de profundidad y obtener gas de shale y petróleo de esquisto, que son altamente contaminantes. Movimientos sociales en los Estados Unidos han rechazado este tipo de prácticas. En Nueva York está prohibido el fracking, pero en estados del sur de los Estados Unidos pues se ha llevado a cabo el fracking, contaminando mantos acuíferos y con esto pues produciendo enfermedades graves, alteraciones genéticas, malformaciones, intoxicaciones hacia las personas. Debemos de saber que los hidrocarburos son potentemente tóxicos, son mortales. Los hidrocarburos pueden causar daño renal, daño hepático, daño cerebral, daño neurológico irreversible. Por lo tanto, si estos hidrocarburos contaminan el agua que se puede asumir que es potable, pues primeramente van a deteriorar la función del cuerpo humano, van a causar alteraciones de la piel, van a causar cáncer en las personas, enfermedades inmunológicas, así como el consumo de alimentos de origen transgénico. Esta agua contaminada, precisamente en Nuevo León, que se está llevando a cabo el fracking, pues se están desviando millones de litros de agua en el proyecto Monterrey 6. La yegua de Salinas, el ex Bronco, pues dijo que iba a dar marcha atrás al proyecto Monterrey 6, pero sabemos que esa es una mentira, es una falacia. Sabemos de qué tipo de personajes se tratan, sabemos que son la simulación de estos traidores a la patria, de estos asesinos, de estos corruptos, que no tienen la mínima intención de favorecer el desarrollo del pueblo. Estos no están al servicio del pueblo.
muchos compañeros lo han asumido de cierta forma, piden el voto del pueblo y traicionan al pueblo. El sistema de salud, pues, está en picada, está en declive. Debemos de asumir una cosa: no es que no haya dinero para el sistema de salud, no es que no haya dinero para la educación, no es que no se puedan generar mejores oportunidades, no solamente más, sino mejores oportunidades de trabajo. No es que no se pueda reducir la violencia, no es que no pueda lucharse contra el crimen organizado, no es que no se pueda mejorar la seguridad alimentaria, no es que no se pueda mejorar la seguridad en vivienda, no es que no se pueda asumir el estado de bienestar. Simplemente no es una situación que al Estado mexicano le importe. Al Estado mexicano, liderado por Peña Nieto, por Videgaray, por Carstens, ridículos, sinvergüenzas, rateros, está interesado pues en beneficiar a sus amigos, a las compañías con quien tienen acuerdos, a Televisa. Sabemos que Televisa llevó al poder a Enrique Peña Nieto. Televisa impuso a su telepresidente, a su títere, para seguir manipulando al pueblo de México con una programación barata, una programación absurda, mediocre, corrupta, que sigue sometiendo al pueblo de México con basura, con pornografía, en horarios abiertos, donde los niños, donde la juventud tiene acceso a este tipo de programas que deterioran el desarrollo, el pensamiento, la ideología de las personas, de los niños, que los trastorna. Y bueno, estas son las tácticas de este Estado corrupto para seguir manteniendo un pueblo sometido, agachado, ausente de toda esta situación, de toda esta complejidad. Perfectamente 120 millones de ciudadanos mexicanos podemos confrontar al Estado, podemos enfrentar a ese Estado, pero solamente lo podremos hacer organizados, sabiendo y teniendo conocimiento pleno de que esta acción de confrontación al Estado nos va a traer ciertas consecuencias, pero sobre todo nos va a permitir heredar una patria liberada. Si nosotros no seguimos trabajando por obtener o por heredar una patria liberada, una patria que va a tardar décadas en construirse, pero que sin duda valdrá la pena, puesto que las generaciones futuras serán quienes disfruten y hereden esa patria liberada que nosotros debemos, no solamente por ser ciudadanos mexicanos, sino por ser seres humanos, tenemos la obligación moral, ética, patriota, nacionalista de heredar una patria libre a nuestros sucesores. El sistema de salud ha tenido grandes desvíos de recursos económicos. A los gobernadores, al presidente de la República, les interesa más comprar un avión presidencial, helicópteros, hacerse de negocios, ser empresarios, comprar castillos en Europa, pagar viajes, joyas, ropa carísima. Con un vestido de la gaviota podrían construir una casa, una familia miserable que no tiene los suficientes recursos para vivir dignamente. Perfectamente con un vestido de la gaviota, un vestido de 100,000 pesos, podrían construir una casa con 2 habitaciones y una cocinita, pero no es algo que le convenga o que le interese al Estado mexicano. Con el avión de Peña Nieto, que costó
9,000 millones de pesos. Imagínense. Podríamos construir 90,000 casas. Es una barbarie. Peña Nieto es un sinvergüenza. Se prefiere comprar un avión para acarrear a 280 arrastrados, lamebotas, que beneficiara a 90,000 personas con viviendas, o asegurar más de 100,000 empleos permanentes con salarios superiores a los 100,000 pesos a ciudadanos mexicanos. El rezago laboral es enorme. Más de 14 millones de familias están sin empleo en nuestro país. Es lamentable que este títere siga violentando el derecho de los ciudadanos. Pero hay una cosa, que los ciudadanos van a seguir tolerando esto. El telepresidente va a seguir trabajando de esta forma a sus intereses personales. No se van a detener. Esa es su ambición. Están enfermos de poder. Son unos sociópatas, psicópatas, esquizofrénicos, paranoides. Carecen de todo conocimiento de causa. No saben para qué están ahí. Lo único que necesitan es seguirse enriqueciendo de la riqueza nacional, de los derechos del pueblo, continuar despojando al pueblo de sus derechos constitucionales inalienables. Por eso han violentado la constitución política. Por eso, aunque hay leyes, ciertas leyes que protegen a los ciudadanos, a estos no les importa. El manglar Tajamar, que recientemente fue devastado por estos corruptos, con complicidad de Felipe Calderón y del gobierno de Quintana Roo, de la Fonatur, de la Semarnat. Todos ellos son cómplices de que las transnacionales quieran ampliar su imperio para continuar saqueando de recursos, de dinero al pueblo de México, para que se sigan enriqueciendo. Pero afortunadamente hay todavía gente, hay pueblo que está dispuesto a dar todo por nuestro país. Todo un conjunto de ciudadanos mexicanos debemos luchar por el derecho a la educación, a la salud, al trabajo digno. Si no lo hacemos, continuaremos sometidos. Será muy grave que el gobierno mexicano dé por concluida la privatización del sector salud y el pelele de Aurelio Nuño continúe con su perversa intención de imponer una reforma educativa que también nació muerta, como todas las otras 10 reformas impulsadas por este Peñato. No se vale, pero asumimos una cosa. Hay infinidad de movimientos sociales en nuestro país. Si nosotros continuamos en el individualismo, como nos lo ha enseñado esta educación absurda, esta educación retrógrada, pues cada quien seguirá con su movimiento, cada quien seguirá con su lucha social, con su lucha unilateral, individualista, personalizada, y pues el Estado mexicano, este Estado corrupto, pues seguirá persiguiendo de forma individual, de forma personalizada a los luchadores sociales, seguirá
asumiendo que el comandante Mireles, que la comandanta Néstora Salgado deben de estar en prisión, porque habemos las mayorías que asumimos que esa es su lucha y que no nos corresponde a nosotros, que ellos deben de rascarse con sus uñas y que eso no nos importa a nosotros. Nos debe de incomodar, nos debe de molestar, nos debe de preocupar cada acción que este gobierno espurio y corrupto efectúe contra cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si no conjuntamos la lucha nacional, si no conjuntamos todas las acciones de protesta, de rechazo contra las políticas imperiales que tienen como objetivo primordial despojarnos de todo derecho, incluso del derecho a la vida, que no les preocupa en lo más mínimo, quitar o arrancar el derecho a la vida a cualquier ciudadano mexicano, pues debemos de preocuparnos, porque si no, en lo individual, pues nos van a atacar, nos van a perseguir, nos van a desaparecer. Esa es la dinámica con la que se va dirigiendo el Estado mexicano. Todos los pendientes que tiene ante la Organización Internacional del Trabajo, ante la Organización de las Naciones Unidas, pendientes por corroborar el Estado mexicano, algunos acuerdos los tiene que corroborar el Senado de la República, otros el gobierno, el ejecutivo, el presidente de la República, y otros los tiene que corroborar en conjunto el Senado y el Ejecutivo Federal. Ya lo comenté hace rato, no lo quieren hacer, no están dispuestos a corroborar derechos laborales, derechos del personal de salud, de las enfermeras, porque no les importa. La línea es continuar en la flexibilidad o en la precariedad laboral para que nadie tenga derecho a la vivienda, a las vacaciones, a todos los derechos sindicales que muchos dicen que son privilegios, pero no, son derechos, porque los trabajadores, la clase obrera, el proletariado, se ha ganado estos derechos con lucha social, lucha que lleva más de 200 años y hasta el momento todavía se pueden preservar ciertos derechos laborales, pero asumimos una cosa: las transnacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues están interesados en que los ciudadanos, los trabajadores, la clase trabajadora, no como los diputadillos, los senadores, los magistrados que ganan 8 millones de pesos, imagínense. Es una burla que una persona tendría que nacer más de 150 veces para ganar lo que gana un magistrado en un año. Tendrían que vivir más de 8,000 años para ganar lo que estos sinvergüenzas ganan en un año. Eso es lo que tendría que vivir o trabajar. Bueno, no podemos decir que trabajar, porque estos son unos inútiles. Todas las leyes, toda la disponibilidad que ellos tienen para proteger y salvaguardar los intereses del pueblo de México, pues se los pasan por el arco del triunfo. Asumimos que la ley, la justicia en México es inventada, es una mera falacia, porque están estos caníbales ahí desplazando el derecho de los ciudadanos mexicanos con sus acciones violentas. Eso es ser violento. No es violento exigir los derechos, es violento el actuar de quienes se encargan de promover y de aplicar la justicia en nuestro país. Eso sí es violento. No es violento el pensar del pueblo de México que piensa o que desea desapegarse y de desatarse de estas cadenas de estos imperialistas, hijos de puta, traidores a la patria, que solamente están velando por sus intereses. Compañeros, pues de esta forma
Yo espero que podamos conjuntar acciones y trabajar en conjunto todos los ciudadanos mexicanos, el pueblo de México. Es urgente, es importante, es imprescindible. No nos podemos dar el lujo de dejar pasar esta vida sin heredar esta patria liberada, sin continuar construyendo un México mejor, que no se va a lograr asumiendo la postura de esos politiqueros que dicen que el cambio está en uno mismo. El cambio está en uno mismo, pero el cambio también lo hace uno mismo dentro de las actividades que le incumben directamente al pueblo de México. Y al pueblo de México le incumbe la seguridad nacional, le incumbe la educación, la salud, las pensiones, el agua, el territorio. Trabajar y rescatar la soberanía nacional, una soberanía nacional que ya ha sido pisoteada y prácticamente desmantelada por este gobierno hijo de puta. Y pues, compañeros, hasta la victoria siempre. Saludos.